Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. ¿Sufres de bochornos, molestias en las articulaciones, depresión o cambios de humor? ¿Podrías estar entrando al climaterio o la menopausia? ¿Qué otros efectos pueden causar en tu salud? Para comenzar a responder estas y todas tus dudas, vamos a ver la siguiente información. ¿Has oído hablar sobre el climaterio? Se trata de un periodo de transición en la vida de la mujer que va de la etapa reproductiva a la no reproductiva. Es decir, son los cambios que se experimentan antes, durante y después de la menopausia. ¿Cuáles son estos cambios y qué síntomas puedes experimentar? En Médico H te damos los detalles. Para desmenuzar este tema me acompaña la ginecóloga de casa, Julie Salomon. Bienvenida, Julie, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Oye, hablando de este tema que es tan interesante y no podemos evitar a todas nosotras. Por ahí van a pasar. Todas nos pasan. Yo quería preguntarte de inicio que si nos puedes hacer la diferencia entre climaterio y menopausia. Por supuesto. Mira, el climaterio realmente es un proceso, es una etapa, así como cuando hablamos de adolescencia, que va a abarcar justamente mucho tiempo de nuestras vidas. Y es justamente cuando se empiezan a acabar nuestro ciclo reproductivo. Nosotros, desde que nacemos, ya tenemos un número contado de óvulos. Y la menopausia se refiere básicamente a la última menstruación. Tiene que haber pasado un año sin menstruar para que nosotros nos declaremos en menopausia. Ok, ¿qué te parece si, para que todos podamos entenderte mejor, nos dices desde dónde vienen, dónde se producen las hormonas femeninas y dónde están las reservas de estos óvulos? Por supuesto, acompáñenme por favor. Les quiero recordar que nosotros desde que nacemos tenemos 2 ovarios. Estos 2 ovarios tienen justamente el tamaño de una almendra. Son súper chiquitos y van a contener ya todos los óvulos que vamos a estar madurando durante nuestra vida reproductiva. Prácticamente son 400 veces las que vamos a menstruar. Y como tiene un principio, siempre tiene un fin. Justamente alrededor de los 45 años, en nuestro país empieza a ocurrir estos cambios cuando ya realmente no hay producción de estas hormonas por parte de los ovarios. Muchas mujeres me preguntan que si el útero o la matriz, que es lo mismo, tiene que ver con el funcionamiento de hormonas. Pues no. Todas las hormonas van a producirse a partir de los ovarios. Como bien comentábamos, hay un eje, hay todo un metabolismo que parte de nuestra hipófisis. Todo este sistema es un sistema que va a comunicarse a través de estos, por decirlo así, transportadores que se conocen como hormonas y son las que van a hacer funciones en todo nuestro cuerpo. Básicamente se producen 2 hormonas, el estrógeno y la progesterona. Y el estrógeno va a ser, por decirlo así, el que se produce durante los primeros 14 días del ciclo. Este estrógeno es el que nos diferencia básicamente de los varones y el que nos da las características secundarias femeninas, como la característica del vello, el tono de la voz, la distribución de las mamas, la grasa corporal y sobre todo la menstruación. Realmente los ovarios son los responsables de producir las hormonas. Las trompas de falopio y el útero no tienen otra función más que cuando estamos embarazadas que gestar al bebé. Entonces toda la función del ovario va a recibir como sus indicaciones a partir de nuestro cerebro. Este eje se conoce como hipotálamo, hipófisis, ovario, porque en este sistema es en donde se van a mandar los mensajes para que se puedan producir estas 2 hormonas. Perfecto, Julie. Antes de que te nos muevas de ahí, me gustaría que nos explicaras así, nada más como señalando, dónde se toma el Papá Nicolau, dónde se hace la fecundación, dónde crece el bebé, digamos, porque a veces las personas no se imaginan, no conocen por completo la anatomía de esto. Es así nada más, pum, pum, pum. Justo. Vamos a empezar. Los ovarios son estas 2, habíamos dicho, órganos súper chiquitos que tienen el tamaño de una almendra. Aquí es en donde realmente nosotros vamos a estar en la producción del óvulo. Esto ocurre cada mes y básicamente los primeros 14 días se va a estimular un óvulo para romperse y viajar a través de la trompa de falopio. Aquí es cuando si nosotros tenemos relaciones podemos hacer la fecundación y entonces se junta el óvulo con el esperma. Si este se fecunda, va y se almacena aquí adentro del útero que se llama endometrio. Y ahí es en donde crecen los 9 meses y el útero o matriz es lo que se va a agrandar durante todo este periodo. Y ahí mismo es donde se coloca el DIU. Ahí es en donde se coloca el sistema intrauterino, exactamente. Ahora, ¿qué ocurre si no hay fecundación? Si no hay fecundación, el óvulo se cae a la mitad de nuestro ciclo y los próximos 14 días, a través de la progesterona, se hace un engrosamiento de la pared del endometrio hasta que se descama y viene nuestra menstruación.
Acuérdense que cuando nosotros tomamos una citología, que es el nombre adecuado del Papa Nicolau, realmente Papa Nicolau fue un señor, George Papa Nicolau, que inventó una pintura para ver las células al microscopio. Hacemos la citología, el estudio del cuello del útero, que es el cérvix. Entonces, cuando nosotros como ginecólogos las colocamos en posición ginecológica y metemos el espejo, lo que realmente hacemos es visualizar el cuello de la matriz o cérvix. Y ahí es en donde se hace este estudio que se llama citología y se manda a estudiar. Esto sí tiene que ver porque acuérdense que las hormonas van a ejercer también su acción en este ámbito. Por decir una cosa, el estrógeno es el que nos da esta mucosidad que tenemos en la vagina y que va a cambiar según nuestro periodo menstrual. Al principio es como muy transparente y filante y antes de nuestro ciclo menstrual se hace muy amarillo y más espeso. Perfecto, Yuli. ¿Te parece si empezamos con algunas preguntitas de WhatsApp, si quieres acompañarme por acá? Sí. Y te las voy a ir leyendo porque están muy interesantes. Tengo 38 años y hace un año tuve menopausia precoz, por lo que me dieron medicamento. Me he sentido bien, pero no sé por cuánto tiempo debo seguirlo tomando. ¿Sí es menopausia precoz, primero que nada, 38 años, a partir de cuándo? Por supuesto que es una menopausia precoz. Nosotros hablamos de que el término de la menopausia, cuando tenemos un cese de la menstruación, aproximadamente en nuestro país ocurre a los 50 años. Les comentábamos que 5 años antes y 5 años después estamos durante la perimenopausia y la posmenopausia. Todo este proceso se llama climaterio, pero sí a los 36 años no es normal dejar de menstruar ni tener los síntomas. Esto normalmente nosotros tenemos que hacer un diagnóstico a través de un perfil hormonal, que es un estudio en sangre, y también un ultrasonido para ver justamente cuántos óvulos hay en cada ovario. De esa forma nosotros sí podríamos establecer el periodo de una menopausia precoz. Sin embargo, es muy importante recordar que a veces cuando dejamos de menstruar, que se conoce como amenorrea, también puede ser secundaria a otras enfermedades, como pueden ser los quistes en los ovarios u otras alteraciones que pueden hacer que nosotros dejemos de menstruar. Pues ahorita vamos a retomar todos esos temas. Por el momento vamos a hablar sobre lo que es la menopausia, con esta información que les preparamos. La menopausia es un tema sobre el que pocas mujeres les gusta hablar, pues les causa cierto temor. En términos médicos, sucede cuando se tiene la última menstruación y los ovarios dejan de producir hormonas femeninas. ¿Cómo impacta la ausencia de estas hormonas en la salud de la mujer? Te lo decimos en Médico H. Y justo por factores de tiempo no terminamos de concluir la idea, mi Yuli, pero ¿qué tiene que hacer esta señora? Si ya le habían dado medicina y se había sentido bien con su menopausia precoz, ¿hay que continuarla? ¿Hay que acudir al médico? ¿En qué consiste este seguimiento? Por supuesto hay que recordar que una terapia de sustitución hormonal, cuando estamos hablando en estos temas, tiene que ser un traje a la medida. Es una cosa que te debe de prescribir tu médico y que por supuestamente tienes que ir de la mano. En ocasiones lo hacemos por 5 años o a veces hasta por más tiempo, dependiendo si tienes factores de riesgos o no, para desarrollar todo lo que vamos a platicar en relación a la menopausia. ¿Los síntomas como tal te los da el climaterio o te los da la menopausia? No, realmente el climaterio. Acuérdense que es este proceso cuando nosotros estamos iniciando, que ya no tenemos mucho estrógeno, porque el ovario ya no tiene o ya no cuenta con estos óvulos. Entonces podemos empezar desde los 45 años y para cada mujer es totalmente diferente. Esto no quiere decir que a todas nos va a pasar. Hay muchas mujeres que según el estilo de vida van a presentar o no alguno de los síntomas. Sí. Pero básicamente si empezamos de arriba hacia abajo, se pudieran presentar alguno de los síntomas, como es el adelgazamiento del vello. Te voy a platicar, Ari. Cuando nosotros ya no tenemos estrógeno, tenemos un poquito más de testosterona, que es esta hormona que se produce en los hombres. Entonces, pues prácticamente perdemos estas características y nos convertimos un poquito más a la parte del varón. Como por ejemplo, el pelo se adelgaza, empieza a salir vello, sobre todo facial, por la testosterona. Almacenamos grasa, como por ejemplo, como hombre, ya en la pancita, más que en las caderas. ¿Te parece? Mira, tenemos un gráfico ahí, me voy a parar y te voy a ir poniendo punto por punto. Si me acompañan para acá, sí. A ver, ¿cuál es el motivo o cuál es el origen de estos cambios, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, dolores de cabeza, ¿a qué se refiere? Fíjate que el estrógeno actúa directamente sobre los vasos sanguíneos, Ari.
Cuando el estrógeno está disminuido, los vasos tienden a hacer una vasoconstricción, que es cuando los vasos se cierran, y es por eso que nosotros podemos tener este dolor en forma de pulsaciones. Ok, aumento de riesgo cardiovascular. Justamente el estrógeno nos da la disposición de la grasa en nuestro cuerpo. Cuando no tenemos el estrógeno, la grasa se empieza a almacenar en forma distinta. Tenemos más grasa abdominal y se pueden elevar los niveles de colesterol. Por eso es muy importante tener hábitos saludables y prepararnos para esta etapa. Por ejemplo, la pérdida de masa ósea y fragilidad es importantísima, ¿no, Yuli? Importantísimo. Una de las principales preocupaciones en cuanto al climaterio y en cuanto a la menopausia es justamente la osteoporosis. Acuérdense que el hueso tiene que captar el calcio dentro de él para que no esté, o esta densidad no esté tan porosa. Eso lo hacemos a través del estrógeno, que fija el calcio dentro de nuestro hueso. Cuando el estrógeno disminuye, hay una posibilidad, si no hacemos ejercicio, si no tomamos vitamina D, que tengamos mayor riesgo para fracturas y para la osteoporosis. Eso haría que hacerse una densitometría a partir de los 35 años, porque nosotros ya no fijamos el calcio a partir de esa edad. Muy bien. La sequedad vaginal y pérdida de líbido sexual. Ay, esto es todo un tema para nosotros. Lo bueno es que cada vez hemos tenido como más tratamientos y más cosas para aliviar estos síntomas, pero efectivamente toda la lubricación de nuestro sistema reproductor va a ser secundario al estrógeno. A la hora que disminuye, nosotros podemos tener un adelgazamiento de esta pared, que es la vagina, y podemos llegar a sentir muchísima resequedad. Esto dificulta el tener relaciones sexuales con nuestra pareja y por lo tanto va a disminuir en forma importante nuestro deseo sexual. Hay muchas terapias que pueden ser desde tópicas, o sea, colocadas, láseres que pueden engrosar, ocasionar una fibrosis en la vagina, o dependiendo del caso, se puede aplicar terapia de reemplazo hormonal localizada para mejorar estos síntomas. Que justo de esa vamos a hacer todo el último bloque de los tratamientos. Ahora me gustaría asociar esta pérdida de líbido y la dificultad de entablar relaciones con tu pareja, porque seguramente esto también nos ocasiona algo de cambios de humor, ¿no? Ay, los cambios de humor en nosotras es como algo a las que estamos acostumbradas. Sin embargo, aquí se juntan muchísimos factores, Ari, principalmente el insomnio. El estrógeno nos regula la temperatura dentro de nuestro cuerpo y también actúa con sustancias en nuestro cerebro que inducen el sueño. Cuando tenemos poco estrógeno, entonces no podemos dormir. El no dormir, más todo este cambio que está sucediendo porque nuestro ovario está intentando seguir produciendo esta hormona que es el estrógeno, provoca estos cambios de humor. Es muy importante que sí tengan como toda la apertura con su médico para poderlo expresar y sobre todo con su pareja. Oye, Yuli, y el que no sabemos si es mito o no, hay señalado como una aumento de peso, perdón. ¿Es cierto? Pues sinceramente sí es cierto, pero también todo depende de las circunstancias en las que te encuentres en ese momento. Conocemos a muchas mujeres que tienen muy buenos hábitos, que llegan a la perimenopausia, es decir, a todo este proceso, en su peso ideal y realmente no tienen ninguna otra alteración, la pueden sobrepasar. El chiste es realmente estar preparadas. Oye, ahí te va una pregunta más de WhatsApp. Tengo 49 años y llevo un mes con mi menstruación. No se me quita y hace unos 10 días he presentado bastante sangrado. Nunca me había pasado algo así. ¿Qué debo hacer? ¿Es parte de este inicio del climaterio? No necesariamente. Es muy importante que ustedes entiendan que un ciclo normal debe durar entre 21 y 35 días y solamente puede uno menstruar entre 1 y 7 días. Si esto es más de 7 días, lo primero que hay que hacer es tomar un ultrasonido para descartar alguna causa orgánica, como en el caso de los miomas, adenomiosis, pólipos o algún factor que esté haciendo que tengas estos sangrados. Lo que sí es verdad es que definitivamente el climaterio puede causar anormalidades o irregularidades menstruales, pero que no son en cuanto a la cantidad de sangrado, sino que se empiezan a espaciar cada vez más nuestros ciclos regulares. Perfecto. Ahí te va otra para sacarte jugo. A los 36 años me hicieron una histerectomía y ahora que tengo 42 he presentado problemas de triglicéridos, colesterol, ácido úrico, además de ataques de pánico. Ya no sé qué hacer. Fíjense que esta es una de las preguntas más comunes. La histerectomía quiere decir que quitamos la matriz. Y como bien mencionamos al principio del programa, esto no tiene nada que ver con la parte hormonal.
Todos estos síntomas que estás manifestando tienen que ver con la producción de hormonas y eso hay que definitivamente hacer un perfil hormonal para darte las cosas que se necesitan arreglar. Y los triglicéridos, pues también conjunto con un internista, que generalmente hacemos un tratamiento multidisciplinario, debemos de bajarlos porque sí puede aumentar entonces tu riesgo cardiovascular. Ok, pues finalmente es tiempo de hablar ahora sí extensamente sobre los tratamientos y para eso les hemos preparado la siguiente información. Los cambios hormonales tienen un impacto masivo en el cuerpo de la mujer. Por fortuna, existen diversos tratamientos enfocados a aliviar síntomas y prevenir o manejar los trastornos crónicos que pueden producirse tras la menopausia. ¿En qué consisten estos tratamientos y qué tan efectivos son? Te damos los detalles en Médico H. A ver, Julie, aquí, híjole, creo que podríamos pasarnos todo un programa solamente hablando de la terapia sustitutiva o terapia hormonal de reemplazo. Hay tantos mitos, sí es cierto que la tecnología ha avanzado, ha mejorado muchísimo, pero ¿cómo se aborda en la actualidad y qué es lo primero que debe saber una paciente que busca ayuda en esto? Y lo primero que hay que saber es que esto es un traje a la medida, es decir, tú no te puedes recetar lo que toma tu mamá, tu amiga, tu tía, porque todo el mundo tenemos circunstancias distintas, antecedentes distintos. Entonces, bien sabemos que cuando existen exacerbaciones o cualquiera de estos síntomas de los que hablamos son incompatibles con tu vida o realmente tienes una fatiga, no encuentras sentido, pues evidentemente hay que sobrepesar el tratamiento, o sea, hay que sustituir lo que tu cuerpo deja de producir con esta terapia de reemplazo hormonal. Ahora bien, ¿en quiénes son las que seguramente sí van a necesitar? Pues en pacientes que sí son obesas, que tienen enfermedades del corazón, porque no queremos que el colesterol suba. En pacientes con riesgo a la osteoporosis, es decir, las mujeres fuman muchísimo más que los hombres y esto también incrementa el riesgo de producir fracturas en los huesos. Las mujeres que realmente no pueden acercarse a su pareja ni tener relaciones sexuales porque es demasiado doloroso. Es decir, cada síntoma va a estar reflejado por cada mujer. Para algunas mujeres es algo pasajero y realmente no se necesita nada más que hacer pura prevención, como es consumir frutas y verduras, aumentar las proteínas, tomar la vitamina D para que se pueda fijar dentro del calcio y hacerte tus estudios de rutina como son la mastografía y la densitometría y el Papá Nicolau. Porque justo en esta edad es cuando se presentan las enfermedades. Exacto, eso te iba yo a decir. Sabemos que tenemos ya, hemos platicado otras veces, los requerimientos de cada cuándo empezamos a hacer las mastografías, etcétera, por el tema del cáncer de mama. ¿A partir de cuándo, orientado al tema de climaterio y menopausia, me debo de hacer estudios y cuáles son? Ahora sí que entrando al cuarto piso. Los 40 años es cuando nosotros podemos prepararnos en forma adecuada para entrar justamente a esta etapa que va a ser un proceso y vivirlo de lo más natural posible. ¿Cómo hacemos esto? Pues estando en nuestro peso, haciendo ejercicio para tener fortalecidos nuestros huesos, tener buenos hábitos saludables y sobre todo mantenernos activas. Ari, muchas de las mujeres que presentan estos síntomas se ha visto que también a la par están pasando muchas cosas sociales en este tiempo. Es cuando realmente los hijos se van, cuando te quedas sola, cuando la pareja está experimentando otras cosas y es un momento en el que sí hay que platicarlo, hay que tomar su terapia. Hay que tener toda la información para no tener incertidumbre y realmente saber a lo que te vas a enfrentar. Este tipo de tratamientos que hay ahora que son muy recomendados o muy de boca en boca entre las comadres que andan diciendo, es que yo me puse un pellet. ¿Qué es un pellet? Y a quién sí, a quién no, quién tiene riesgo inclusive de desarrollar tumores si este fuera el caso. Bueno, realmente la terapia de sustitución hormonal consiste en dar los estrógenos que tu cuerpo no produce. Y hay varias formas de adquirir estos estrógenos. Puede ser a través de medicamentos que fabrican en los laboratorios, que es lo que realmente los médicos conocen. Y hay otro tipo de hormonas que se llaman bioidénticas. Y reciben este nombre porque es lo más parecido a lo que tu cuerpo produce y los extraen de cosas naturales como por ejemplo el camote o las isoflavonas. Estas se pusieron muy de moda y generalmente las lograron sintetizar en estos pellets que son como unos granitos de arroz que se colocan en el músculo cada 6 meses y que van a ir liberando o soltando estas isoflavonas para dar unos niveles adecuados de lo que a ti te hace falta.
Me los ponen, o sea, cuando dices hay que ponerse el pellet en el músculo, pero te lo ponen con una inyección, te lo ponen con un aparatito especial, ¿o cómo queda puesto en el músculo? Sí, prácticamente es una especie de inyección, es un aparato muy específico en donde se mete, como cuando ponemos un implante subdérmico, exactamente lo mismo. Es una inyección de fierro que lo que hace es introducir subcutáneamente. Para la mayoría de las mujeres esto no es doloroso, es algo que se realiza en el consultorio y que definitivamente los médicos tienen la posibilidad de sacar tus estudios previos para saber que no tengas factores de riesgo. Acuérdense que las hormonas no producen cáncer de mama. Sin embargo, si tú ya tienes un precáncer o células que se pueden desarrollar, se pueden alimentarlo, por decirlo así, o crecer de las hormonas que vas a estar ingiriendo durante todo este tiempo, porque Ari, estos tratamientos se consumen por años. Entre 5 y 10 años es lo que se estima que vamos a estar con todo este tratamiento de sustitución hormonal. Pero entonces, ¿no todas las pacientes son candidatas a ponerse estos pellets o a todas a tomar los estrógenos como conocemos desde hace mucho tiempo, o los parches, ni los geles? Tienen que acudir a una valoración. Y hay alguien que me puedes decir, en vez de decirme quién sí, dime, estas 3 tipos de pacientes no deben de ser candidatas a terapia hormonal sustitutiva. Las pacientes que tienen riesgos para producir trombosis, o sea, todas las mujeres que tienen trombosis venosas o factores de riesgo que pueden producir coágulos, está contraindicado, Ari, porque justamente el estrógeno lo que hace es espesar la sangre. Entonces, todas las mujeres que tienen cardiopatías, enfermedades del corazón o de su sistema venoso, está totalmente contraindicado hacer una terapia de reemplazo hormonal. Evidentemente, todas las mujeres que tienen cáncer de mama tampoco pueden utilizar este tipo de sustitución porque sea natural, como dices, parche, puesto, untado, finalmente el cuerpo lo recibe como estrógeno, que es la hormona que tu cuerpo no está produciendo, y los cánceres son hormonodependientes. Entonces, ninguna mujer con cáncer, ni de mama, ni de ovario, ni de endometrio, están totalmente contraindicados, y muchas veces en las mujeres que son fumadoras, por aumentar este tipo de riesgo, tampoco se recomienda que utilicen un tipo de sustitución hormonal. Perfecto. ¿Qué te parece si antes de despedirnos algunas preguntas de WhatsApp? Me recetaron medicamento para los síntomas de menopausia, insomnio, sudoración excesiva, depresión y cansancio, pero aún me siento agotada todo el tiempo. ¿Qué me recomiendan? Digo, lo primero es establecer si esta dosis es la que está siendo adecuada contigo, y esto se puede valorar a través de un examen de laboratorio que se llama un perfil hormonal. Generalmente hay que hacerlo en un laboratorio para poder interpretar estos resultados y ver si es la dosis adecuada para ti. Una más. Hola, tengo 45 años, padezco menopausia y los últimos 2 años he subido mucho de peso. Me he acercado a miles de especialistas, pero no he logrado bajar. ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué especialista debo acudir? Yo tengo muchísimas pacientes, Julie, que llegan al consultorio así y que le achacan o a la tiroides o a la menopausia este tema. ¿Qué tan real? Digo, realmente es que nosotros ya nos conocemos y creemos que en esta etapa va a funcionar lo que hemos estado haciendo. Y aquí una recomendación es, no solamente hay que hacer una dieta o una restricción calórica, sino hay que tomar una dieta específica que aumente la producción de proteínas en tu cuerpo y disminuir los carbohidratos. Y finalmente hacer un tipo de ejercicio especialmente para las mujeres que estamos en esta etapa. Exacto, desarrollar masa muscular, ¿no? Ya no es lo mismo hacer el puro cardio de cuando teníamos 30 años. Pues muchísimas gracias, Julie, creo que estuvo completísimo, aunque pues sabemos que podríamos tratar esto en otro programa completito, pero gracias, eres muy elocuente y muy clarita en tus explicaciones. Que estén muy bien y los vemos pronto. Gracias, hasta luego.